Damos gracias a nuestro Padre Celestial, amados hermanos, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así es que en esta mañana estamos aquí para nosotros compartir con ustedes las bendiciones de la palabra del Señor. Estás escuchando el programa Buenas Noticias y este que te habla es el pastor Cándido Lizardi. Te invitamos a que vayas buscando ya la Biblia, gloria a Dios, para que puedas seguir el mensaje que vamos a traer en este día. Y te decimos que vamos a estar orando por ti, por tu familia, por tus necesidades, como siempre, por todas tus peticiones que tengas delante del Señor. Y también vamos a estar orando por tu salud. Gloria a Jesús. Así es que esperamos que te goces con nosotros a través de la palabra del Señor, que sabemos que va a traer bendición a tu vida. Gloria a Dios. Vamos al mensaje de hoy que hemos titulado En las manos del Señor. Vaya a Primera de Reyes capítulo 17 y verso 1. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Gloria a Jesús. Fíjese que lo que nosotros queremos que en esta mañana usted entienda, mi amado hermano, primero, que estamos en las manos de un Dios poderoso, el único y verdadero Dios, que tiene cuidado de los suyos, y que lo que es imposible para los hombres, para Él no lo es. Para Dios no hay nada imposible, no existe nada que Él no pueda hacer. Pero vemos también que tiene que haber obediencia de parte nuestra, para que de esta manera Dios pueda derramar su bendición. Porque si usted se fija, amado, venía una situación de escasez terrible, una sequía que iba a invadir todo el territorio, pero Dios le estaba dando unas instrucciones a Elías para bendecirlo a él. No era la bendición para los demás, era para Elías. Pero Elías tenía que hacer su parte, tenía que confiar en Dios, tenía que hacer lo que Dios le decía que hiciera. Bendito Dios. Te digo esto, amado, porque para Puerto Rico se acercan momentos difíciles y tú, como hijo de Dios, tienes que estar atento a las instrucciones que Dios te da. Gloria a Jesús. Por eso es que dice ahí: entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. ¿Qué sucedió? Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. ¿Por qué pasó eso, hermano? Porque Dios le dio unas instrucciones a Elías y Elías obedeció las instrucciones. Dios le ordenó a los cuervos y los cuervos hicieron lo que Dios le dijo. ¿Por qué Elías recibió el pan y la carne por la mañana y por la tarde? Porque estaba en el lugar preciso. Estaba en el lugar que Dios le había dicho que estuviera. Nosotros, amados, cuando escudriñamos la palabra, tenemos que ver qué es lo que Dios nos habla a nosotros. Dios
nos va a dar instrucciones y nos está dando instrucciones y nos ha dado instrucciones siempre. Pero nosotros, que ese es nuestro fallo, que no siempre hacemos las cosas como Dios dice y en el tiempo que Dios dice. Elías no se podía ir al arroyo cuando él quería, no fue cuando Dios le dijo. Elías no podía abandonar aquel lugar hasta que Dios le volvió a hablar. Porque iba a estar entonces fuera de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era bendecir a Elías, que Elías no pasara por aquella situación de hambre que estaba pasando el resto de la nación. ¿Por qué? Porque Elías era su siervo. Eso es todo, hermano. Si tú eres un hijo de Dios, hermano, Dios te va a bendecir donde quiera que tú estés. Pero tú tienes que estar en el lugar que Dios quiere que tú estés. Bendito sea eso. Así es que Elías estuvo allí y recibió la bendición. Dice la Biblia que algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Vuelve Dios a hablarle a Elías. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. ¿Por qué Elías encontró a la entrada en la ciudad una viuda que recogía leña, hermano? Porque aquella viuda estaba en el plan de Dios y Elías estaba en el plan de Dios. Y Dios le había dicho a Elías, ve allí a Sarepta, que ya yo le he dado orden a una viuda que te dé sustento. Bendito sea Jesús. Por eso, mi amado hermano, es necesario nosotros aprender a seguir las instrucciones que Dios nos da. Bendito sea Jesús. Llamó a Elías a la viuda y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él la volvió a llamar y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Y mire lo que la viuda le dice. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelo a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Pero mira lo que dice el profeta. No temas. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Luego, escuche, porque así dice el Señor Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Ella fue y lo hizo, lo que había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Una viuda que estaba esperando morirse de hambre. Pero Dios tenía un trato con ella. Un hombre que no tenía sustento. Pero Dios tenía un trato con él. Y él tenía un trato con Dios. Sí, amado. Nosotros tenemos que entrar dentro de ese pacto con el Dios de los cielos. Y yo no te estoy hablando ahora de pactar como te están hablando estos por ahí, que lo que te hablan es más que para que tú pactes con dinero con ellos. Yo no necesito pagarle a Dios, hermano. Él pagó por mí. Yo no tengo nada que le pueda ofrecer a Él para compensar lo que Él ya hizo por mí. Ahora Dios lo que busca es que nuestra obediencia, amado, nuestra obediencia. Sí, amado. Elías era un profeta de Dios y Dios lo sustentaba. Elías no vivía del gobierno de Acab. Elías no vivía esperando que Acab le hiciera favores, ni que le diera concesiones, mucho menos. Porque el profeta Elías estaba encontrado con Acab. ¿Usted sabe por qué? No es que Elías era un subversivo en contra del gobierno, no. Es que Acab era un perverso y no tenía nada que ver con él. Porque ¿qué tienen que ver las tinieblas con la luz? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios y los ídolos? Pero hoy día, amado, vemos a la iglesia buscando el favor del gobierno. Mire, amado, nosotros lo único que tenemos que buscar del gobierno es orar por ellos.
orar por nuestros gobernantes para que se salven. Sí, amado, esa es la función de la iglesia. No es andar por ahí haciendo oraciones plásticas para ganarle un favor, haciendo oraciones a favor de tal o cual color y gobierno para ganarle un favor. No, amado. Ellos tienen que buscar el favor de Dios que está en nosotros. Pero como por ahí la iglesia esa que se llama la iglesia, porque no son ni siquiera la iglesia, viven haciendo las cosas a su manera porque son terrenales, carnales, mundanos, y buscan las cosas terrenales, carnales y mundanas. Aquel hombre confió en Dios y recibió la bendición de Dios. Aquella mujer confió en Dios, obedeció la voz de Dios y recibió bendición en medio de la escasez, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, donde ella pensaba que no había solución. Dios la trajo por medio de su siervo. Nosotros tenemos que ser bendición donde quiera que nosotros lleguemos. Así que en medio de aquella terrible hambruna, Dios envió al profeta Elías a Sarepta y le avisó de que encontraría allí una viuda que lo iba a alimentar. ¿Por qué Dios no mandó a Elías a una familia rica que tenía muchas posibilidades de ayudarlo? Supuestamente mejor, porque así es que ven las cosas hoy día la gente. Miren, mi amado hermano, los ricos no necesitaban un milagro en aquel momento, pero aquella viuda sí. Aquella viuda, mi amado hermano, necesitaba. Y Dios siempre cubre la necesidad. Y si usted se fija, en la Biblia habla de las viudas y cómo Dios es el que las sustenta y las guarda. Bendito sea Jesús. Así que cuando Elías le pidió a aquella mujer de comer, que ella le dijo que no le quedaba más que un puñado de harina en la tinaja, pues mire, mi amado hermano, solo tenía para eso, para una comida más. Bendito sea Jesús, y luego dejarse morir. Pero, bendito sea Jesús, que no se murió, ¿verdad que no? Porque confió en el Señor. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. A lo mejor tú estás pensando que este profeta, pues mire, mi amado, se parece a los predicadores de hoy, ¿verdad? Que te sacan hasta el último bocado que tienes en la boca y el último chavito que tienes en el bolsillo, porque eso es lo que les interesa a ellos. Pero tú viste que no es así con los hombres y las mujeres de Dios. Bendito sea Jesús, porque los hombres y las mujeres de Dios lo que traen es bendición a tu casa. No fue así con Elías, bendito sea Jesús, sino que ese fue el momento mejor de la viuda, de toda su vida, bendito sea Jesús. Porque en aquel momento aquella mujer iba a conocer, mi amado hermano, de una manera especial, cómo Dios honra la fe de aquellos que en Él confían. Bendito Dios. Ahora ella tuvo que dar el paso de obedecer. Porque Elías le dijo, no tengas temor. Hazme primero a mí una pequeña torta cocida y tráemela. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Bendito sea. ¿Y qué pasó? La viuda hizo lo que Elías dijo y no cesó la harina de la tinaja. La obediencia al Señor, amado, abre las ventanas de la bendición. Bendito sea Jesús. Día tras día, aquella mujer iba a su tinaja y sacaba harina. Iba al otro envase y sacaba aceite. Ella comprendió, mi amado hermano, que si obedecía a la palabra de Dios, Él supliría todas sus necesidades. Así que tú no temas. Dios siempre te va a dar de lo que tú, mi amado hermano, le des. Dale tu fe. Confía en Él. Y pon lo que tú tienes en las manos de Dios, por más pequeño que tú entiendas que sea. Pero Dios lo multiplica y te trae bendición a ti y a los que están a tu alrededor. Dios siempre te va a dar más de lo que tú le puedas dar, hermano. Dios no necesita verdaderamente de nosotros nada. Pero cuando nosotros ponemos lo que tenemos en las manos de Dios, Dios lo multiplica y lo bendice. Dios lo que quiere ver es tu fe. Sea lo que tú le entregues a Él, Dios te va, dice Lucas capítulo 6, verso 38, te va a devolver una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Pero tú tienes que poner tu fe, bendito Dios, en Él, en su palabra, en sus promesas. En una ocasión, un muchacho le dio su comida a Jesús. Eran 5 panes y 2 peces. Y Jesús la usó para alimentar a 5,000 personas. Y después recogieron de los pedazos que sobraron 12 cestas llenas. Lo que para sus discípulos, mi amado hermano, era nada. En las manos del Señor dio y sobró. Pon lo que tú tienes en las manos del Señor.
confía en Él y Dios lo va a